Hola mis niños, buenos días. Espero que hayan tenido un reparador descanso y que tengan la convicción que pronto se acabará esta pandemia y volveremos todos juntos a nuestro colegio felices y motivados. Hoy empezaremos nuestra clase haciendo el mismo ejercicio que en la clase pasada. Les pido por favor que cerremos todos los ojos y pongamos la mente en blanco. ¿Ya lo hicieron? Confío en ustedes. Imaginemos que Sofía ha decidido abrir su primer negocio y junto con Estefanía se le ocurrió que una cafetería sería una empresa rentable para comenzar esta nueva fase. Para abrirla, Sofía y Estefanía han hecho una inversión de 20 millones de pesos chilenos. ¡Wow! Es mucho, ya que han tenido que pagar derechos de traspaso del local, han llevado a cabo reformas a su gusto, compraron un mobiliario minimalista de exquisita decoración y además invirtieron en las mejores máquinas de café del mercado. Quieren posicionarse como la mejor cafetería de Rancagua. En una reunión con su contador, que en este caso va a ser César, ellas plantean estar preocupadas porque es mucho dinero invertido y se preguntan cuántos cafés tendrán que vender para poder recuperar esos 20 millones de pesos, cuándo ellas empezarán a ver las ganancias del negocio. En broma, hasta piensan que les valdría con vender un café por 20 millones de pesos. Algo irrisorio, ¿verdad? Sin embargo, el precio promedio que normalmente las personas pagan por un café es de 1.200 pesos chilenos. Con César, las chicas hacen cuentas en sus cabezas y piensan, si venden el café a 1.000 pesos y un poco más, tendrán que vender unos 20.000 cafés para recuperar la inversión inicial. Sin embargo, ¿recuerdan ustedes la lección de economía sobre los costos? Yo imagino que sí. De ahí podemos deducir que los 20 millones de pesos son solo los costos fijos. A esa cifra, Sofía y Estefanía tienen que sumarle los costos variables que genera tener dicho negocio. Pues para hacer un café, ellas deberán comprar granos de café, valía la redundancia, también azúcar, crema, en fin, varios productos. Entonces, con cada vaso de café que vendan, no van a ganar 1.200 pesos, pues tienen que restarle todos los costos variables de producirlo. Y aquí las preguntas se imponen. ¿Cómo pueden saber cuántos cafés tienen que vender para recuperar la inversión inicial? Hasta que no vendan dicha cantidad, ¿estarán perdiendo dinero? César toma la decisión de consultar a su profe de economía qué hacer ante un caso así. Dicha profe les afirma que lo que deben conocer para obtener todas las respuestas es el umbral de rentabilidad o punto muerto. Así que muchachos, sobre esto hablaremos hoy. Sean bienvenidos una vez más a una nueva clase. Y he aquí nuestro segmento de curiosidades. En Curionomía hoy vamos a ver un dato que pocos saben. ¿Conocían ustedes que los templarios fueron los primeros banqueros del mundo? Pues sí, entre los años 1118 y 1312, los que fungieron como banqueros fueron los templarios, la Orden del Temple, formada por monjes que a la vez eran caballeros y cuya misión era la de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. De regreso, acapararon Europa como banqueros, amasando tal fortuna y poder que concedían créditos a la nobleza y a la realeza. Como dato curioso también sobresale que fueron los predecesores de los cheques, de los préstamos y de la contabilidad bancaria. ¿Les gustó? Interesante, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro segmento de chisme económico del día de hoy. Empecemos con contenido. Si yo les preguntara qué se les ocurre que sea el umbral de rentabilidad, ¿qué ustedes dirían? Déjenme decirle que en la mayoría de las empresas, sin importar si son pequeñas o medianas, se determina un precio que es mediante el cálculo de los productos en existencia que se venderán. Con esto se pagan los gastos que se realizaron, es decir, lo invertido anteriormente. Y esto es lo que se llama punto muerto o umbral de rentabilidad.
Lo podemos conceptualizar como el número de unidades que una empresa debe vender para poder recuperar todos sus costos, tanto los fijos como los variables. Si la empresa produce esa cantidad, su beneficio o ganancia será cero, ya que sus ingresos totales serán iguales a sus costos totales. También se puede conceptualizar como la suma de lo que se ingresó o el porcentaje de ventas que se iguala a la cantidad del valor fijo. Arriba de esa cantidad, esos ingresos entrantes cubrirán el valor fijo y lo demás otorgará beneficios que de igual forma, si son debajo de él, darán como resultado pérdidas de lo invertido, tal como podemos ver en la gráfica que les pongo en la diapositiva. Chicos, este término tan utilizado en economía como umbral de rentabilidad, como punto muerto o como punto de equilibrio, se deriva de sus siglas en inglés BEP, Break Even Point, y es en sencillas palabras la cantidad mínima de unidades en nuestra empresa para concluir en el beneficio cero. Dicho de otra manera, es cuando el total de lo gastado es idéntico al total de ingresos por lo vendido. Les repito, es cuando el total de lo gastado es idéntico al total de ingresos por lo vendido. En nuestro ejemplo, al inicio de la clase, sería la cantidad de café que deberían vender Sofía y Estefanía para recuperar todo lo que han gastado. Sería la cantidad de café a partir de la cual ellas van a empezar a obtener ganancias. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué es importante saber esto? Pues bien, conocer este número de ventas es muy importante para una organización. Y esto es vital, muchachos, porque si vende menos unidades de las del punto muerto, tendrá pérdidas. Y si vende más, tendrá beneficios. Además, le permite conocer al empresario si su negocio es viable, ya que si el número de ventas que necesita es muy grande, tal vez el negocio no sea rentable. Aquí, muchachos, vale aclarar que la empresa será rentable o no dependiendo del número de productos que comercialice y dependiendo de si todos ellos conjuntamente contribuyen a generar beneficios a través de la diversificación de la cartera de productos. Solamente podríamos asegurar que la empresa es rentable si la misma comercializa únicamente un solo producto y éste ha conseguido alcanzar el umbral de rentabilidad o el punto muerto. ¿Recuerdan ustedes la condición de la cual debíamos partir para calcular el umbral de producción? Exacto. En la clase pasada aprendimos que debíamos igualar el costo de comprar con el costo de producir para saber el número de unidades o la cantidad para las que la empresa sería indiferente. Pues bien, en este caso, para calcular analíticamente el punto de equilibrio y llegar a una fórmula, debemos partir por igualar nuestros ingresos y costos totales. Como ya sabemos de las clases anteriores, los ingresos van a depender de la cantidad que vendamos y del precio que obtengamos por las mismas. También conocemos que el costo total de una empresa se compone de los costos fijos y variables, por lo que, sustituyendo, llegamos a la siguiente ecuación que podemos observar en la diapositiva. El precio de venta por la cantidad va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Por ahí ya asoma la cantidad, aquella que debemos vender para llegar al punto muerto. Pero además, esa cantidad también está escondida dentro de los costos variables, ya que cada unidad producida tendrá un costo. Y a eso lo vamos a llamar costo variable unitario. Y nos dice cuánto nos cuesta producir cada unidad. Por lo que, como ya sabemos de clases anteriores, el costo variable unitario será el resultado de dividir el costo variable total entre el número de unidades. Si sustituimos el costo variable en nuestra fórmula y despejamos Q, tendremos el número de unidades que tenemos que vender para llegar al umbral de rentabilidad. Y aquí tenemos nuestra ecuación final. Y ustedes dirán, pero Miss, es la misma fórmula del umbral de producción. Y sí, aunque se parecen,
Lo que las diferencia son las variables que la componen. En el umbral de producción recuerden que siempre analizamos dos opciones, si compramos o si fabricamos, por lo que trabajamos con el precio de compra, con nuestros costos fijos y con nuestros costos variables unitarios. En el umbral de rentabilidad vamos a trabajar con nuestro precio de venta, ese que nos va a garantizar nuestras ganancias, el que nos dice cuánto ingresamos al vender una unidad, y vamos a trabajar también con el costo variable unitario, el que nos enseña cuánto cuesta producir dicha unidad. Lo que tenemos en el denominador de la fórmula lo vamos a conocer como margen de cobertura y nos va a plantear cuánto dinero ganamos por cada unidad vendida. En nuestro ejemplo al inicio de la clase, para que se entienda, el margen de cobertura les ayudaría a Estefanía y a Sofía para saber cuánto ganan al vender un café, luego de restarle sus costos variables como el grano empleado, el azúcar, la crema, la canela, la leche. Si a las chicas el margen de cobertura les diera positivo, eso les asegura que recuperaron todos sus costos y que con cada café vendido recuperan parte de los 20 millones invertidos en su cafetería. Tal como vemos en la diapositiva, y es importante, un margen de cobertura positivo nos asegura que recuperamos todos nuestros costos variables y que con cada unidad recuperamos partes de los costos fijos. Volvamos al ejemplo de la clase. Veamos con números el umbral de rentabilidad. Supongamos que las chicas gastan en producir cada café 700 pesos chilenos. Eso quiere decir que como van a vender a un precio de 1.200 pesos, el margen de cobertura, dada la fórmula, será de 500 pesos, que será lo que van a ganar por cada unidad vendida, o sea, será su ganancia por cada café. Calculando mentalmente, es fácil saber que si invertimos 20 millones, que sería nuestro costo fijo, y ganamos 500 pesos por café, tendremos que vender 40.000 cafés para recuperar lo invertido. Pero veamos esto en la fórmula. Sustituyendo los valores que ya sabemos, obtendremos la cantidad que debemos vender para recuperar nuestra inversión. Y ese sería nuestro umbral de rentabilidad. Imaginemos entonces, siguiendo el ejemplo, que la cafetería de nuestras compañeras Sofía y Estefanía venden 50.000 cafés en el mes de julio. Aquí yo les voy a hacer entonces la siguiente pregunta. ¿Qué beneficio tendría la cafetería en ese mes? Claro, imagino que todos ya recuerdan cómo en la clase de costos aprendimos a calcular el beneficio o ganancia. Y este viene dado por la fórmula siguiente que vemos en la diapositiva, donde al ingreso total se le restan los costos totales. Si sustituimos los valores con los que hemos trabajado en nuestro ejemplo, obtendremos como resultado que la cafetería de las chicas en ese mes tiene un beneficio o ganancia de 5 millones de pesos chilenos. Llegados a este punto y siguiendo el ejemplo, ahora Sofía y Estefanía quieren conocer en qué momento del mes ellas conseguirán alcanzar el umbral de rentabilidad, suponiendo un ritmo de ventas constante. Aquí, si nosotros suponemos que los 50.000 cafés se venden de manera uniforme a lo largo de julio, bastaría con hacer una regla de 3, donde podemos observar que si se venden 50.000 cafés en 30 días, las 40.000 unidades, o sea, los 40.000 cafés que ya nosotros hallamos como umbral de rentabilidad, van a ser vendidos en 24 días. Y así daremos una respuesta completa. La cafetería llega a su punto de equilibrio a los 24 días del mes de análisis. Como ideas generales y a modo de resumen, podemos decir que el estudio del umbral de rentabilidad se basa en una serie de condiciones sin las cuales no cabe realizar adecuadamente el análisis.
La primera es que el costo variable unitario permanece constante para cualquier volumen de producción, sin excepción. Y la segunda, que nos encontramos en un mercado de competencia perfecta, lo que conlleva que se puedan vender todas las unidades a ese mismo precio. Acá les voy a dejar la representación gráfica del umbral de rentabilidad, donde pueden observar todo de lo que hemos hablado hoy. En la gráfica se pueden distinguir las tres situaciones posibles. La primera, si la empresa produce la cantidad del punto de equilibrio, las curvas de ingreso y costo total se van a cortar. Como ya hemos visto de esta condición, parte el umbral de rentabilidad. En ese punto el beneficio es cero. Por otro lado, si la empresa produce por debajo de esa cantidad, la curva de ingresos está por debajo de los costos totales y ahí la organización tendrá pérdidas. En caso contrario, si produce por encima de la cantidad del umbral de rentabilidad, tendrá ganancias o beneficios. Mis niños, nuestra clase de hoy tiene una particularidad. Hoy no les voy a dejar una actividad de clase, sino más bien una tarea con toda la connotación que ella lleva, con la cual aquellos que la respondan correctamente bien, sin preguntar, y como fecha límite para entregarla mañana a las 10, o sea, bien temprano, pueden optar por 2 décimas adicionales. Y bueno, hasta aquí nuestro encuentro. Espero como siempre que hayan disfrutado de nuestra clase. Les mando un beso bien apretado y hasta la próxima.